saben que tienen un puntaje por la participación. Entonces, sí, me interesa verles que están ahí, que están haciendo los ejercicios y que están participando activamente de la materia, ¿ya? Lo primero que hago siempre, entonces, les vamos a tomar lista. Ya, entonces, Julio... Presente. Es el primero, ¿no es cierto? Sino que no está aquí su apellido. Así. Warrens, Jessica, Presente. Presente. Fernando no está. Ya. Bien, entonces, como algunos de ustedes no estaban en la clase pasada, lo único que les voy a pedir es que vayan al campus virtual, que revisen este material que está aquí en la parte inicial. Aquí tienen unas indicaciones generales. Aquí está el sílabo también. Tienen una bibliografía base. Les había dicho a sus compañeros que sobre todo yo utilizo este libro, pero está en inglés. Entonces, si es que no les parece muy fácil, pueden utilizar mecánica de fluidos para Streeter para comprender mejor algún tema. Y mecánica de fluidos de Hills, en cambio, hay bastantes ejercicios. Sí, hay ejercicios resueltos y propuestos a algunos. Entonces, eso también es útil. Esto nada más es la reunión de Zoom. En la clase pasada ya vimos esto, vimos que es un fluido, la clasificación y el sistema de unidades. Entonces, aquí está colgada la presentación. Si es que abren aquí, está colgada la presentación que utilizamos en la clase anterior. Y también están algunos ejercicios que resolvimos en la clase anterior. Aquí en los enlaces de clases de vía Zoom, que dice esto, entonces ahí pueden ver la clase pasada. Ya aquí está el video de la clase pasada y voy a poner igual el video de la clase de hoy y demás, para que ustedes puedan revisar. Hoy día vamos a ver 1.2 y tal vez alcancemos a hacer unos ejercicios, y la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios y el taller, ¿sí? Entonces siempre al final de cada capítulo vamos a hacer un taller, porque esta clase es bastante práctica. Si no hacemos ejercicios no vamos a comprender nada, ¿sí? Mecánica de fluidos no es tan sencillo, es bastante interesante. Hay algunas cosas que son muy simples, pero otras que no son tanto. Entonces vamos a hacer bastantes ejercicios y en clase mismo vamos a hacer ejercicios que sean un poco complicados para que ustedes puedan después ir a los libros y poder resolver también ejercicios un poco complicados, ¿ya? Estos talleres también van a ser de ejercicios tipo, que se llaman, que son ejercicios que a veces tienen su truquito y su forma de resolver particular. Eso también vamos a hacer en conjunto, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Yo les puedo mandar a veces tarea, pero si algún ejercicio no pudieron hacer en la tarea, lo revisamos en clase. Entonces así vamos a ir llevando la materia. Entonces preocúpense de siempre estar al día con todas las cosas que les dejo aquí en el campus. Ya, tal vez alguno de los chicos que no vinieron a la clase pasada tiene alguna pregunta. No. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy es propiedades de los fluidos, ¿sí? La clase pasada habíamos visto un poquito sobre conceptos generales, qué es un fluido, y habíamos visto un poco sobre las unidades. Ya, entonces sí quiero que revisen esa clase porque a veces se confunden en los ejercicios en cosas tan simples como las unidades, como la conversión de unidades. Entonces, sí quiero que revisen los que no estuvieron en la clase pasada, ese 1.1. Hoy día vamos a ver propiedades. Entonces, las propiedades de los fluidos se dan por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hay cambio en el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, por la inercia, podemos tener una propiedad que se llama densidad. Por otra razón, que es la atracción terrestre, que ya habíamos visto también un poquito, hablamos de la gravedad en la clase pasada, entonces tenemos una propiedad que es el peso específico. Después, debido a la deformación angular que pueda tener un fluido, vamos a tener la propiedad de la viscosidad. Según la variación de volumen que presenta el fluido sobre todos los gases, vamos a hablar de elasticidad. Y según el contacto que pueda tener con otra sustancia, hablamos de tensión superficial. Entonces, en esta clase vamos a hablar de cada uno de estas propiedades de los fluidos y a ver de qué se trata cada uno.
Primero, la densidad. La densidad ustedes ya deben haber visto en física tal vez, que es simplemente la masa de fluido contenida en una unidad de volumen. ¿Sí? Entonces tenemos nada más que la masa sobre el volumen. Comúnmente se le denomina con esta letra ρ igual a masa sobre volumen. Y, por ejemplo, una referencia es la densidad del agua, ¿no es cierto? La densidad del agua es de 1000 kilogramos masa sobre metros cúbicos, ¿ya? Si es que estamos hablando de este sistema de unidades. Siempre y cuando esté a condiciones normales o estándar. ¿Cuáles son las condiciones normales? A nivel del mar, a cierta latitud y a cierta temperatura, ¿ya? La definición matemática, estrictamente matemática, es esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces es el límite de una variación de volumen tendiendo a cero de la variación de masa sobre la variación de volumen, ¿ya? Entonces eso es la definición, digamos, estrictamente matemática. Entonces este delta M es la masa contenida en el elemento de volumen, delta B el elemento de volumen, y delta V se reduce de tamaño hasta que todavía el fluido se considere un medio continuo. Entonces, por eso decimos que delta V tiende a cero. ¿Qué es un medio continuo? Supone la distribución continua de la materia sin espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces, tengo un medio continuo, ustedes se pueden imaginar el agua, ¿no es cierto? Es un medio continuo, estoy imaginándome que no tengo espacios vacíos en el agua, sino que todo está como lleno, todo el fluido es agua, ¿ya? Entonces, de eso hablo cuando es medio continuo, que en algunos de los casos sí existe medio continuo, en otros casos tengo que asumir que es un medio continuo, porque no siempre se dan esas especificaciones. Bien, entonces, como habíamos visto ya el sistema inglés y el sistema internacional, ¿de qué se trata? Entonces, ustedes díganme cuál sería entonces la unidad que tiene la densidad, si es que hablo del sistema inglés. Y si es que hablo del sistema internacional, ¿cuáles serían las unidades de esa densidad? ¿Cuáles serían? ¿Cómo medía la masa en sistema inglés? ¿Nadie? ¿No sería LBM sobre pulgadas? La masa sí se mide en libras masa, pero Ajá. en el sistema inglés la medición oficial es en slugs, ¿ya? Entonces la masa en el sistema inglés hablamos de slugs y el volumen es una unidad cúbica, ¿no es cierto? Entonces si la longitud se mide en pies en el sistema inglés, como estoy hablando de volumen, tiene que ser pies al cubo, ¿ya? Y en el sistema internacional, en cambio, hablábamos de kilogramos masa y de metros. Entonces, como es volumen, metros al cubo, ¿sí? Entonces, no se olviden que tienen que revisar la clase pasada, siempre vamos a ir cada vez más con esto, entonces tienen que acordarse, o si es que se les hace más fácil, tomen apuntes. Pero bueno, si no, todo está en las diapositivas. Bien, entonces la densidad, masa sobre volumen. En el sistema inglés hablamos de slugs por pies al cubo, y en el sistema internacional, entonces, de kilogramos masa por metros al cubo. Hablamos también en la clase pasada del sistema CGS, ¿no es cierto? Que es centímetros, gramos, segundo. En ese sistema CGS, ¿cuál sería la unidad de medida de la densidad? El CGS es centímetros, gramos, segundo. Entonces, masa en gramos, ¿no es cierto? Y volumen en centímetros cúbicos. Entonces, en el sistema CGS sería gramos por centímetro cúbico. Bien. Entonces, ahora tenemos aquí también esta diapositiva que es bastante interesante porque la densidad va a cambiar según la temperatura, ¿sí? A una temperatura ambiente, el agua se dilata si es que la temperatura sube y se contrae cuando baja, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Si es que
la temperatura va subiendo, el agua se dilata. ¿Qué quiere decir eso? Que una misma masa va a ocupar más volumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo una misma masa aquí, pero mayor volumen acá, la densidad va a disminuir, ¿cierto? Porque estoy dividiendo para algo que es más grande. Entonces, que la temperatura sube, como en este gráfico, la temperatura va subiendo, la densidad va a ir bajando, ¿ya? Eso pasa con el agua. Este es otro gráfico que representa más o menos lo mismo. Aquí está la temperatura, entonces la temperatura va subiendo, pero aquí ya no está la densidad, sino está el volumen, ¿sí? Entonces, si es que la temperatura va subiendo, el volumen también se va incrementando, ¿sí ven? Entonces la gráfica se ve así. Pero si yo hago un zoom en este pedacito de aquí, lo que voy a ver, si ven que aquí está solo desde 0 hasta 6 grados, ¿ya? Estoy haciendo un zoom en este pedacito de aquí. Entonces hago un zoom aquí y me doy cuenta que esto no es recto como se ve de lejos, sino que de cerca se ve esta curva. Esto quiere decir que existe aquí, próximo al punto de congelación, próximo a los ceros, ocurre lo contrario. Es decir, aquí, desde este, más o menos el 3 en adelante, cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta, ¿sí? Pero aquí es al revés. Cuando la temperatura está aquí disminuyendo, el volumen aumenta. ¿Sí ven? De aquí para acá, ¿ya? Entonces, eso simplemente para que tengan en cuenta cómo es esta dinámica entre la temperatura y la densidad. Aquí tenemos entonces unos ejemplos de densidad. Del agua, por ejemplo, a 0 grados tengo 999.8 y así varios datos, ¿sí? Pero la mayor densidad del agua se alcanza más o menos a los 4 grados centígrados, en donde tengo esos 1000 kilogramos por metro cúbico de lo que estábamos hablando antes, ¿ya? Entonces, si no está a esos 4 grados centígrados, la densidad va a variar un poquito. Ahora, ¿qué se conoce como densidad relativa? La densidad relativa, en cambio, es la relación entre la masa de una sustancia y la masa de un mismo volumen de agua en condiciones normales. Entonces, simplemente, densidad relativa de un fluido cualquiera es igual a la densidad que tiene ese fluido dividido para la densidad del agua, ¿ya? Entonces, es la relación que tiene una densidad de un fluido con la densidad del agua, ¿ya? Como esta es conocida, teniendo en cuenta que tiene una variación con la temperatura, como les acabo de mostrar, pero digamos que esta es bastante estable y conocida. Entonces, por eso se habla de densidad relativa. Según la atracción terrestre y la gravedad, entonces tenemos otra propiedad de los fluidos, que es el peso específico, ¿sí? Habíamos hablado de una densidad que vamos a utilizar esto, o 9.81, como quiera, ¿no? 806 o 81, no es problema. Entonces tengo un peso específico. El peso específico, en cambio, es el peso de una unidad de volumen, ¿sí? Entonces tengo el peso específico, normalmente le pongo esta letra gamma y digo que es igual al peso del fluido en cada unidad de volumen, ¿ya? Entonces ya no estoy hablando solo de masa, sino de masa por gravedad, y eso dividido por el volumen. Entonces es un poquito diferente, ¿no es cierto?, que la densidad. Aquí está la densidad. Sería la densidad que está en esta parte de aquí. Tengo aquí, aquí en esta partecita tengo densidad, ¿no es cierto?, y multiplicada por la gravedad. Entonces simplemente una variación. En lugar de decir densidad, digo peso específico, pero le multiplico por el G. Entonces, si digo que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, el agua en condiciones normales, ¿qué peso específico tendría? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuánto habíamos dicho que era la densidad del agua en condiciones normales? Habíamos dicho que la densidad del agua en condiciones normales era 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no es cierto? Pero si ahora quiero saber cuánto es el peso específico, entonces tuviera que multiplicar a esa densidad por ¿cuánto? Pero contesten porque si no estoy solita en clase.
Por la gravedad. 9.81. 9.81, ¿no es cierto? 9.81, ¿qué es esto? La gravedad. Sí, perdón, quería preguntar qué unidades es. Entonces, metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cuánto me daría? Ah, he hecho aquí yo. Ya. Entonces, ¿eso cuánto me daría, no es cierto? Me daría 9.000. Kilogramos masa multiplicado por metros y dividido para segundo al cuadrado y ¿qué más? ¿Qué otra unidad? ¿Qué otra unidad me falta aquí en el denominador? Esta de aquí. Eso todavía no le multiplico, ¿sí ven? Entonces tengo 1000 kilogramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la aceleración de la gravedad, metros por segundo al cuadrado, ¿sí ven? Entonces me queda todita esta unidad de aquí. Pero ayer, el lunes habíamos dicho que el newton es ¿cuánto? Toda esta parte de aquí es newton, ¿sí ven? Porque el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ya no me queda toda esta barbaridad, sino solo me queda 9.810 newtons por metro cúbico. Lo cual es coherente porque si el peso específico es una unidad de fuerza a la final, porque es un peso, ¿no es cierto?, dividido para volumen, entonces tengo newton, una unidad de fuerza, dividido para una unidad de volumen. ¿Ya? ¿Entendido? Bien, entonces así como hay densidad relativa, también hay peso específico relativo, que simplemente significa que voy a tener que el peso específico relativo es igual al peso específico de cada material, de cada fluido, dividido para el peso específico del agua, que acabamos de ver acá, que es 9.810 newtons por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, así como hay en newtons por metro cúbico, también se van a encontrar en kilogramos fuerza por metro cúbico o en libras fuerza por pie cúbico o cualquier unidad que sea. ¿Sí? Bien, entonces el agua en condiciones normales, ¿cuál peso específico relativo tendría? ¿Cuál sería el peso específico del agua? Verán que son preguntas bastante simples, entonces ustedes pensarán que la respuesta es muy boba, pero en realidad no. Es la respuesta más fácil, porque son preguntas súper simples. 1. Ajá, exactamente. Entonces, si es que yo digo que el peso específico relativo es igual al peso específico del fluido que estoy diciendo, en este caso estoy diciendo agua mismo, entonces pongo aquí ¿cómo es? 9.810 newtons por metro cúbico, dividido para 9.810 newtons por metro cúbico. Si fuese otro fluido, ahí sí que me saldría una cantidad diferente, ¿no es cierto? Pero como es agua mismo, entonces el peso específico relativo casi no tiene sentido, es uno mismo. Ya, ahora otra propiedad que suele ser útil es el volumen específico, que es el volumen del fluido por unidad de masa. ¿Sí? Entonces, dividir ese volumen por, sobre la masa, que sería a la final el inverso de la densidad, ¿no es cierto? Porque la densidad habíamos dicho que era masa sobre volumen, entonces el volumen específico es simplemente el inverso de esa densidad. ¿Ya? Entonces, este simplemente es un ejemplo. Dice si es que la densidad del agua a 4 grados es 1000 gramos por metro cúbico, entonces el volumen, perdón, específico del agua sería 1 sobre esa densidad. ¿Sí? Y las unidades, obviamente, también están invertidas. Otra cosa, y que es bastante importante, es esta propiedad
que se llama viscosidad. ¿Ya? No sé si tal vez hayan visto en alguna otra materia, pero bueno, esta viscosidad es la propiedad del fluido de ofrecer resistencia al esfuerzo cortante, que habíamos dicho que es un esfuerzo en la clase pasada, un esfuerzo cortante. Es la fuerza tangencial aplicada sobre un área. Sí, entonces el esfuerzo es una fuerza aplicada en un área, ¿ya? Entonces, la viscosidad es esa propiedad que tiene el fluido de resistirse a esa fuerza, ¿no es cierto? Yo al agua le doy un esfuerzo cortante y el agua se resiste a ese esfuerzo cortante. Entonces obviamente, por eso es una propiedad de los fluidos, porque depende del fluido, ¿sí? Entonces hay otros fluidos como el aceite, como una brea, que son mucho más viscosos, ¿no es cierto? Es una palabra que la utilizamos en el dialecto común. Es más o menos viscoso, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad del fluido que tiene para resistir a un esfuerzo constante. Si es que yo le doy un esfuerzo constante al agua, inmediatamente se corta el chorro, por ejemplo. Entonces, si es que al aceite yo le doy el mismo esfuerzo cortante pequeño, se deforma, pero no se corta completamente, ¿ya? Entonces, tiene más viscosidad. Entonces, los fluidos siguen esta ley de Newton de la viscosidad, los fluidos que son de tipo newtoniano. Eso también vamos a ver, hay fluidos newtonianos, no newtonianos y de otras clases, ¿sí? Entonces, los fluidos newtonianos siguen esta ley de Newton de la viscosidad, la ley significa esto, dice, un esfuerzo cortante. Entonces, habíamos dicho que este esfuerzo cortante, ¿no es cierto?, es una fuerza aplicada en un área, ¿ya? Este esfuerzo constante es igual a la viscosidad absoluta o dinámica, que eso depende de cada fluido, multiplicada por un diferencial de velocidad, que es este de U, y un diferencial de distancia o de longitud, ¿ya? Es a la final una unidad lineal, ¿sí? Distancia o longitud. Entonces aquí tengo un diferencial de velocidad que puede ser, por ejemplo, metros por segundo, ¿sí? Y un diferencial de distancia aquí que puede ser, por ejemplo, metros, ¿ya? Entonces, metros sobre segundo. Sobre metros me va a quedar sin unidades de arriba y dividido para segundos, ¿sí ven? Entonces, este diferencial de velocidad con respecto sobre el diferencial de distancia va a tener ese tipo de unidad, ¿sí? No voy a tener unidad arriba y sobre segundos. Por ejemplo, puede ser radianes sobre segundos, ¿sí? Y esta viscosidad, en cambio, sí que va a tener una unidad que ya vamos a ver. Entonces, para una tasa dada de deformación angular, se refiere a esto de aquí, del fluido, el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad, ¿ya? Eso es lo que nos dice la ley de Newton. Lo que nos está diciendo que para una tasa de deformación angular del fluido, porque acuérdense que la viscosidad, ¿no es cierto?, es la propiedad de ofrecer resistencia al esfuerzo constante, entonces se va a deformar. Cuando yo aplico un esfuerzo constante, el fluido se va a deformar. Entonces, ¿cómo mido la deformación? En esta parte de la formulación de aquí. Esta es la deformación angular del fluido, entonces el esfuerzo constante es directamente proporcional a esta viscosidad, ¿ya? Entonces, aquí es lo que les decía, una brea va a ser mucho más viscosa, ¿no es cierto?, que el agua o el aire. Ahora, ¿cómo varía la viscosidad y cuáles son las causas de variación de la viscosidad? Hay dos principales cosas que le hace a un fluido ser más o menos viscoso. Primero está la cohesión entre las moléculas del fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que un fluido sea más o menos cohesivo significa que las moléculas internas son más cercanas, las partículas son más cercanas o menos cercanas, ¿sí? Si es que las partículas están como más uniditas entre sí por dentro del fluido, entonces va a existir más cohesión. Y otra es la transferencia de cantidad de movimiento, es decir, cómo se mueven las partículas en el fluido, ¿ya? Entonces, la viscosidad en presiones normales, como una presión normal, varía principalmente según la temperatura, ¿sí? En los líquidos, la viscosidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Entonces, si es que ustedes aplican temperatura a un líquido, lo que va a hacer es que este líquido se vuelva menos viscoso, como que se diluye un poco y se vuelve menos viscoso. Es porque las partículas internas
como que se sueltan, con más temperatura, como que se sueltan y se vuelven menos cohesivas, ¿sí? Entonces, por eso reaccionan así. Pero en cambio en los gases funciona diferente. Cuando la temperatura aumenta, existe más transferencia de cantidad de movimiento, ¿sí? Las partículas empiezan a tener más actividad molecular y entonces la viscosidad aumenta también, ¿ya? Entonces los líquidos y los gases varían diferente la viscosidad con respecto a la temperatura. Esa es una propiedad importante. Otra propiedad es la viscosidad cinemática, que tiene relación con la absoluta, ¿sí? Entonces, aquí también tienen que ponerse pilas, porque a veces tengo el dato de la viscosidad absoluta del fluido y a veces tengo el dato de la viscosidad cinemática. Entonces, tienen relación, pero no son lo mismo. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta, pero dividida para la densidad, ¿sí? Entonces, eso significa que se puede hacer también estas relaciones de acá, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que esta densidad es igual al peso específico sobre G, ¿no es cierto? Habíamos dicho que este ρ era igual a esto por esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, esto significa que el ρ despejado de aquí, la densidad es igual al peso específico sobre este G, y por eso es que puedo pasar este G arriba y decir que la viscosidad cinemática es igual a esta viscosidad absoluta multiplicada por la gravedad y dividida por el peso específico. Entonces, eso es algo que también tengo que tener en cuenta, que si es que yo tengo la viscosidad cinemática, no es lo mismo que la viscosidad absoluta, pero tienen relación. Entonces, ahora sí, como esta viscosidad absoluta y cinemática tienen unas magnitudes a veces muy chiquititas, entonces comúnmente se utiliza el sistema CGS para medir la viscosidad absoluta y cinemática. Entonces ustedes van en su cuaderno a intentar sacar las unidades de esta viscosidad absoluta y cinemática según la ley de Newton, es decir, para fluidos newtonianos, ¿ya? Y en estas unidades, ¿sí? Entonces me van a decir cuáles son las unidades de la viscosidad absoluta utilizando estas unidades. ¿Ya? ¿Le salió a alguien?
¿Le salió a alguien la unidad de viscosidad absoluta? A ver, hagamos, ¿ya? A ver, si quiero sacar la viscosidad, entonces voy a despejar de aquí la viscosidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a decir viscosidad es igual a este esfuerzo cortante multiplicado por una diferencial de longitud dividido para este diferencial de velocidad. Eso significaría que tengo un esfuerzo cortante en estas unidades de acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería mi esfuerzo cortante en estas unidades de acá? Dije que el esfuerzo cortante era una fuerza sobre unidad de área. Entonces dice que la fuerza está en dinas, ¿sí? En el sistema CGS voy a poner dinas, porque en el sistema CGS la dina es una fuerza aplicada sobre una masa de 1 gramo que produce una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Entonces, en realidad, esta dina de aquí es 1 gramo por centímetro por segundo al cuadrado. Eso quiere decir dina, ¿ya? Entonces voy a poner esta dina. Pero esta dina es solo la fuerza. Entonces sería fuerza dividida para una unidad de área. ¿Sí? Si la unidad de longitud es centímetros, la unidad de área, ¿qué sería? Centímetros cuadrados. Entonces ahí ya tengo mi esfuerzo cortante. Ahora tengo que multiplicar por un diferencial de longitud. ¿Sí? La longitud está en centímetros, entonces pongo centímetros. Y luego por un diferencial de velocidad. Si la velocidad es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, en lugar de ponerle acá abajo, ya le subo de una vez. Entonces esas son las unidades de viscosidad absoluta, ¿no es cierto? Tuviera que simplificar esto y me quedaría dina segundo sobre centímetro al cuadrado, ¿verdad? Ahora, resulta que en este sistema CGS, a esto, dina por segundo sobre centímetro cuadrado, le voy a llamar Poise. ¿Sí? O sea, todo eso, dina por segundo sobre centímetro cuadrado, le voy a llamar Poise. Entonces, la viscosidad absoluta, las unidades van a ser Poise en este sistema CGS. ¿Sí? Les digo que se utiliza comúnmente en este sistema CGS porque tengo magnitudes bastante pequeñas. Entonces, si ya le paso a dina, centímetros, segundos, ya me queda una magnitud no tal de 0.000, sino una magnitud un poco más trabajable. ¿Sí? Entonces, así como tengo que la viscosidad absoluta es en Poise, la viscosidad cinemática, en cambio, es en Stokes. ¿Cómo sacamos esa viscosidad cinemática? ¿Qué tenemos que hacer para sacar las unidades de viscosidad cinemática? Entonces, ahí utilizamos esta formulación de acá, ¿no es cierto? Que dice que la viscosidad cinemática es igual a, sería las unidades de aquí, de dinas por segundo sobre centímetro al cuadrado, dividido para ¿qué? ¿Qué unidades tiene la densidad? ¿Qué unidades tendría la densidad ahí? ¿Mm? ¿Qué era la densidad? Pero contesta. Masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, la masa, ¿en qué estoy midiendo aquí en el CGS? En gramos. ¿Y el volumen en qué estoy midiendo? Ya eso sí sabe. En centímetros cúbicos. Ya, centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, tuviera que coger estas unidades de aquí, ¿no es cierto? Y dividirle para todo esto, para gramos por centímetros cúbicos. Pero tengo que desagregar. ¿Por qué? Porque la dina en realidad es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado.
¿sí? Entonces tuviera que reemplazar, en lugar de ponerle DINA, pongo todo esto, gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, y ahí sí empiezo a simplificar, ¿ya? Y cuando simplifique, lo que me va a quedar es simplemente centímetro al cuadrado sobre segundo. Y a eso se le llama Stokes. Entonces, las unidades en el sistema CGS de viscosidad absoluta son poids y de viscosidad cinemática son Stokes. Y aquí están las conversiones. El poids, 10 veces un poids, es 1 newton por segundo sobre metro al cuadrado, ¿sí? Y 10 a la cuarta Stokes, en cambio, es 1 metro al cuadrado sobre segundo, ¿ya? Entonces, ahí están las conversiones con las unidades que estábamos utilizando la clase pasada del sistema internacional. Bien, entonces ahora hablemos un poco sobre esto de los fluidos newtonianos. Déjenme ver qué hora es, 7:05. Bien, entonces los fluidos newtonianos siguen esta ley, ¿no es cierto? Pero también hay otros tipos de fluidos que no son newtonianos. Entonces aquí ustedes ven que el esfuerzo constante es directamente proporcional a esta tasa de deformación. Entonces, si graficamos esfuerzo constante y graficamos tasa de deformación, vamos a tener que el fluido newtoniano es una línea recta, porque sigue esta ley de Newton que es proporcional, directamente proporcional el esfuerzo constante a esta tasa de deformación, ¿sí? Entonces, por eso es que el fluido newtoniano sigue una línea recta cuando yo grafico esfuerzo constante contra tasa de deformación. Pero hay otros fluidos que, por ejemplo, no son newtonianos. El fluido no newtoniano va a empezar desde cero, es decir, cuando no aplico esfuerzo constante, no voy a tener deformación. Apenas empiezo a aplicar un esfuerzo constante, voy a tener una deformación en ese fluido, pero la deformación no es lineal. Entonces, ese es un fluido no newtoniano. Por ejemplo, la miel es un fluido no newtoniano, ¿ya? Pero hay otros tipos de fluidos. El fluido que se le conoce como plástico ideal es aquel fluido en el que yo empiezo a aplicar un esfuerzo constante y no veo deformación al inicio. Al inicio aplico un esfuerzo y no veo deformación, y cuando empieza a deformarse, se deforma de manera lineal, ¿sí? Entonces, eso es un plástico ideal, como por ejemplo la salsa de tomate. Parece la salsa de tomate que al comienzo no quiere caer, ¿no es cierto? Está medio sólida, pero cuando empieza a caer, se vuelve una tasa de deformación constante, ¿sí? Empieza a fluir. Las sustancias tixotrópicas, en cambio, son aquellas que al comienzo no se ve ninguna deformación, cuando el esfuerzo constante empieza a intentar hacer fluir eso, pero después sí que tengo una deformación y no es lineal, ¿ya? Entonces, más o menos estos 4 tipos de fluidos podemos encontrar, y como ejemplo la pintura, ¿sí? La pintura es una sustancia tixotrópica, ¿ya? Entonces, eso para que tengan en mente acerca de los fluidos newtonianos y no newtonianos. La mayoría de fluidos son newtonianos y vamos a nosotros a trabajar más con el agua, ¿no es cierto? Cuando hagamos luego algunas cosas de canales, de tuberías, vamos a trabajar más que nada con agua, y entonces el agua sí que es un fluido newtoniano. Entonces sigue la ley de Newton de acá. Bien, otra propiedad que también es importante es la elasticidad. Entonces, para medir la elasticidad se utiliza este módulo volumétrico de elasticidad. Y esta propiedad expresa la compresibilidad de un fluido. Recuerdan que decíamos que hay fluidos que pueden ser más o menos compresibles. Entonces, ¿cuál era más compresible? ¿Un fluido líquido o un fluido gaseoso? ¿A cuál le puedo comprimir? A los gases. Ya, entonces esta elasticidad sobre todo se utiliza para gases. Por eso es que nosotros no vamos a usar mucho, simplemente le dejamos aquí como una propiedad de los fluidos, pero que no la vamos a utilizar tanto porque más vamos a hablar de agua, ¿no es cierto? Pero entonces esta elasticidad es la relación entre una variación de presión, aquí dice delta P, variación de presión dividido sobre la variación de volumen, esto es delta V, variación de volumen, por una unidad de volumen. Y sobre todo se utiliza en gases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las unidades de esto? Si es que yo digo que es la relación entre variación de presión sobre variación de volumen sobre volumen. ¿Cuáles son las unidades de presión?
La presión es igual también una fuerza sobre una unidad de área, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, por ejemplo, un newton, una fuerza sobre unidad de área, ¿sí? Y luego voy a tener que aquí tengo una variación de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 2 metros cúbicos varía a 1 metro cúbico. Entonces tengo aquí metros cúbicos, dividido también para metros cúbicos, ¿ya? Y eso se va a eliminar. Entonces, esta variación de volumen sobre este volumen, estas unidades se me van a eliminar. Entonces, lo único que me va a quedar aquí es la unidad de la presión misma, que puede ser, por ejemplo, newtons por metro cuadrado. Entonces, al newton por metro cuadrado se le conoce como pascal. Pascal es la típica unidad de presión, ¿sí? Y por ende también de esta elasticidad. Aquí está un ejemplo súper sencillo. Como les decía, es más útil para gases, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, bueno, dice un líquido comprimido, pero la variación de este líquido es súper pequeña, ¿sí? Porque no se comprime tanto un líquido como se comprimen los gases. Ya, entonces dice un líquido comprimido en un cilindro tiene un volumen de 1 litro cuando la presión es de 1 meganewtons por metro cuadrado y un volumen de 995 centímetros cúbicos cuando la presión es 2 meganewtons por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el módulo de elasticidad volumétrico? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es, el módulo de elasticidad sería igual a la variación de presión. Entonces, ¿qué datos utilizo? Los datos de presión, ¿no es cierto? Digo, tengo 2 meganewtons de presión menos 1 meganewton de presión. Aquí me da cuánto varió la presión. ¿Sí? La presión varió 1, ¿no es cierto? Porque al comienzo tenía 1 meganewton y luego tenía 2 meganewtons, entonces simplemente varió 1. Y acá voy a poner esto en las mismas unidades. Voy a poner la variación de volumen. En este caso aquí tengo un volumen de 995 centímetros cúbicos y el volumen inicial es de 1 litro. Entonces, 1 litro, ¿cuánto es? 1 litro. 1 litro es 1 decímetro cúbico, ¿sí? Para ponerle en centímetro cúbico, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarle por 1000, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí puse 995 menos 1000, para que esto esté en centímetros cúbicos. Y luego le divido para centímetros cúbicos otra vez. Entonces ya se me van las unidades y me queda, acá arriba yo tenía mega newtons por metro cuadrado. Entonces decíamos que newton por metro cuadrado es pascal, ¿no es cierto? Entonces ya me queda en unidades de megapascales. ¿Sí? Eso es un ejercicio súper facilito porque no vamos a utilizar mucho esto de la elasticidad. Entonces, para los gases, la ecuación de estado para gases perfectos, que viene también de esta propiedad de la elasticidad, es la siguiente. Tengo una presión absoluta, tengo un volumen específico que ya habíamos visto. Y luego tengo que esto es igual a la constante de gas, que en el caso del aire tiene estas unidades y es 287, y por una temperatura absoluta. ¿Ya? La temperatura absoluta, ¿qué significa? Que está en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, así como esa constante de gas, si ven que aquí tiene una unidad de grados Kelvin, entonces también esta temperatura absoluta tengo que ponerle en grados Kelvin. ¿Ya? Eso más que nada como información, no lo vamos a utilizar mucho. Y por último, entonces vamos a hablar sobre la tensión superficial. Entonces, ustedes ya creo que tienen la noción de esto de tensión superficial, ¿no es cierto? Entonces, en la superficie de cualquier líquido se comporta como si existiera una pequeña membrana de tensión, ¿no es cierto? A eso se refiere con la tensión superficial. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque yo tengo, por ejemplo, aquí agua y aquí tengo aire. Entonces, si tomamos un punto aquí, una molécula de agua que está sumergida, ¿sí? Voy a tener presión sobre esa molécula de agua en todos los sentidos. Voy a tener que las otras moléculas están presionando a este puntito de agua en todos los sentidos. Y si yo saco la resultante de estas fuerzas de aquí, me va a salir 0, ¿no es cierto? Se me va a eliminar. Entonces, una molécula de agua aquí está moviéndose
libremente, ¿sí? Pero en la superficie yo voy a tener una diferente fuerza de las moléculas que están en el agua que de las moléculas que están en el aire. La fuerza es diferente. Entonces aquí la resultante ya no va a ser cero, ¿sí? Entonces por eso es que aquí se forma una pequeña capa, porque para que un cuerpo extraño que sea liviano, por ejemplo, penetre esta membrana, va a tener una fuerza que está resistiendo a eso, ¿sí? Porque yo aquí tengo una resultante de fuerzas que ya no es cero. Entonces, para yo poder pasar por esta pequeñísima película o membrana, voy a tener una resistencia aquí, una fuerza que no me quiere dejar entrar, ¿ya? Entonces, así es como se puede conceptualizar esto de tensión superficial. Y eso, ¿qué quiere decir? Que la tensión superficial entonces es una fuerza por unidad de longitud, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, Newton por metro, cuando nos refiramos a tensión superficial, una fuerza por unidad de longitud. Por ejemplo, aquí están las propiedades del agua a presión atmosférica. Entonces vamos a ver que con la temperatura esta tensión superficial cambia poquitito. A 5 grados, por ejemplo, dice 0.20764 kilogramos por metro, y cuando tengo 40 grados, que es una variación bastante de temperatura, apenas cambia un poquitito, ¿sí ven? Pero va a ir disminuyendo con la temperatura. Poco, pero va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, ahí les dejo también esa tabla, perdón, con algunas indicaciones sobre el agua a presión atmosférica, algunas propiedades, en diferentes unidades también. Ya, y por último, la capilaridad también está relacionada, esta propiedad de capilaridad también está relacionada con la tensión superficial, porque es ocasionada por la tensión superficial y también por el valor relativo que se tiene de adhesión entre el líquido y sólido. Entonces, depende la adhesión que yo tengo entre mi líquido y en relación al sólido con el que está interactuando el fluido. Y entonces, de acuerdo a eso voy a tener capilaridad. Por ejemplo, un líquido como el agua va a mojar a una mesa, ¿sí? Porque la adhesión que siente el agua con la mesa es más grande que la cohesión que tienen las partículas del agua. ¿Sí? Las partículas del agua no son tan cohesivas, entonces se van a dispersar en la mesa y van a mojar el sólido. En cambio, el mercurio, por ejemplo, tiene muchísima cohesión entre sus partículas. Si yo pongo una bolita de mercurio en la mesa, no se va a desparramar ni va a mojar la mesa, sino que va a permanecer hecho una bolita, porque tiene mucha cohesión entre sus moléculas y no va a mojar al sólido, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea conceptual de la capilaridad. Otra idea conceptual que se puede ver aquí es, por ejemplo, el agua que va a subir por estos tubitos, ¿no es cierto? Va a haber capilaridad. Si es que yo tuviera mercurio, como el mercurio es muy cohesiva, las partículas entre sí, entonces la altura que tenga el mercurio acá en estos tubitos va a ser menor, ¿sí? Porque tengo más cohesión entre sus partículas, entonces va a intentar pegarse menos al tubito, ¿ya? Entonces esta altura la puedo calcular de esta forma. La altura de capilaridad va a ser igual a 2 veces esta tensión superficial multiplicada por un ángulo, el coseno de un ángulo mojado, y dividido para el peso específico del fluido y para el radio del tubo. Entonces, dependiendo también de qué tan grande, qué tan grande o no sea el diámetro de ese tubo, también la altura va a cambiar. Ya vamos a hacer algunos ejercicios con eso para que no quede en el aire. También es simplemente un gráfico que nos muestra lo que acabamos de decir. Yo tengo aquí la altura, ¿no es cierto? 0 de altura, más altura, más altura. Aquí tengo, en cambio, el diámetro del tubo. Entonces veo que un agua destilada va a alcanzar una altura muy grande, ¿sí? Con un diámetro muy pequeño de tubo. Mientras que el mercurio no va a alcanzar una altura tan grande con ese mismo diámetro. Si ven, llego hasta acá de altura, en cambio el agua llegó hasta acá. Por lo que les decía, que el mercurio tiene mucha cohesión entre sus partículas, entonces no va a subir tanto en el tubo como el agua destilada. Bien, entonces para finalizar, quiero que intenten hacer estos ejercicios, pero unos 5 minutitos, no, ya estamos 5 a las 6. Bien, entonces les voy a explicar un poquito cómo hacer estos ejercicios para que ustedes adelanten en la casa
pero los vamos a revisar el día lunes. Los ejercicios están colgados en el campus virtual, son 6 ejercicios, ¿sí? Están colgados en el campus virtual, entonces ustedes pueden ahí ver cuánto sale, si es que les salió la respuesta y todo lo demás. Pero ahorita les quiero explicar un poquito, guiarles cómo hacer los ejercicios para que no estén muy perdidos. Ya, entonces el ejercicio número es este de aquí. Dice, clasificar la sustancia que tiene las siguientes tasas de deformación y esfuerzos cortantes. Yo les había puesto el gráfico de... No, tengo que ponerles en la presentación misma. Yo les había puesto un grafiquito acá de los fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no es cierto? Entonces les había dicho que hay fluidos newtonianos, no newtonianos. Entonces con clasificar quiere decir lo siguiente. Aquí dice, clasifique la sustancia que tiene estas siguientes tasas de deformación. Entonces, yo voy a graficar el esfuerzo constante en un eje y el du contra dy en otro eje. ¿Sí? Voy a graficar según lo que me dice aquí y voy a comparar con este cuadro y voy a decir, ¿es un fluido newtoniano o es no newtoniano o es plástico o es sustancia tixotrópica? ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. Súper fácil. El segundo ejercicio, en cambio, dice, un esfuerzo constante de 4 newtons por metro cuadrado produce una deformación angular de 100 radianes sobre segundo en un fluido newtoniano. ¿Cuál sería la viscosidad? En ese caso, lo único que tendría que hacer es utilizar la ley de Newton de la viscosidad, porque dice que es un fluido newtoniano, y determinar cuáles son los datos que me dan y los datos que me piden de esta formulación de aquí. ¿Sí? Ese es el ejercicio 2. El ejercicio 3 dice, determina la viscosidad del fluido entre el tubo y la placa. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es ya un poquito más complicado porque voy a utilizar la misma formulación de viscosidad de fluido newtoniano, pero aquí tengo todos los datos, digamos que no como en esta parte de acá que ya me dice exactamente, por ejemplo, cuál es el esfuerzo cortante. Aquí no me dice cuál es el esfuerzo cortante, pero me da esta fuerza, ¿sí? Y me da el diámetro de este cilindro, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería aquí, por ejemplo, el área en la que se está aplicando esta fuerza? Porque el esfuerzo cortante es fuerza sobre unidad de área, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué área tengo que pensar? ¿A qué área estoy aplicando esta fuerza? Se supone que este tubo está pasando por esta placa a una velocidad de 0.4 pies por segundo y se roza con esta placa. Aquí está hecho un corte, pero en realidad la placa está totalmente cerrada, como abrazando ese tubo, ¿sí? Entonces tengo que pensar en qué área se está produciendo el roce del tubo y la placa con el líquido viscoso. El líquido viscoso está metido aquí en este 0.203 pulgadas de largo, ¿sí? Está metido aquí un poco de líquido entre el tubo y la placa, ¿ya? Y cuando pongo una fuerza de 20 libras, se mueve a una velocidad de 0.4 pies por segundo. Entonces tengo que pensar aquí cuál sería el área para poder sacar el esfuerzo constante. Y después, ya tengo este esfuerzo constante, necesito saber cuál es el du y cuál es el dy. El du es velocidad, que ya me da. Y el dy, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces, ese ejercicio es un poquito más complicado y quiero que le piensen, y si no, hacemos el lunes si es que no les sale. El ejercicio 4 dice, un cuerpo con un peso de 120 libras, con un ala superficial plana de 2 pies al cuadrado, se desliza hacia abajo a lo largo de un plano inclinado. Entonces, yo tengo un plano inclinado que hace un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal para una viscosidad de tanto y una velocidad del cuerpo de 3 pies, determinar el espesor de la película del lubricante. Entonces aquí casi que me da todos los datos, lo único que tengo que acordarme es que si es que yo tengo un plano, espérenme un segundo para dibujarles aquí,
si es que yo tengo un plano inclinado, ¿no es cierto?, que hace 30 grados con la horizontal, voy a tener así mi cuerpo, ¿no es cierto? Y el peso es así, pero yo no necesito este peso. Para conocer mi fuerza, yo no necesito esta componente, ¿no es cierto?, sino necesito esta componente de acá, ¿ya? Porque el cuerpo está cayendo así y yo lo que necesito es la fuerza que está siendo aplicada en este sentido, ¿ya? Entonces eso quiero que se acuerden para este ejercicio de aquí. Porque yo tengo la misma ecuación de viscosidad. Aquí ya me dan viscosidad, ya me dan velocidad. Lo único que tengo que pensar es en el esfuerzo constante, que sería esta fuerza, no el peso directamente, sino esta fuerza dividido para esta área de aquí de 2 pies al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en eso fíjense en este ejercicio. En el ejercicio de acá dice un método para determinar la tensión superficial de un líquido es encontrar la fuerza necesaria para alar un anillo de alambre de platino desde la superficie. Estime la fuerza necesaria para sacar un anillo de 20 milímetros de diámetro de la superficie del agua. Ya, entonces, esta de aquí es la tensión superficial. La tensión superficial era igual a una fuerza en una unidad de longitud, ¿sí? Entonces, la fuerza es esta de aquí. Aquí hay una fuerza que yo necesito, ¿no es cierto? Tengo aquí una fuerza que necesito para sacar este anillo, ¿sí? Pero este anillo tiene una fuerza que me está jalando para acá, ¿verdad? Porque la tensión superficial del agua hace que en estos 2 puntos de contacto del anillo yo tenga una fuerza que me está jalando, ¿ya? Entonces aquí tendría una fuerza 1, aquí tendría una fuerza 2 que en realidad son iguales, y la longitud sería, ¿qué? Mi longitud de este anillo, ¿sí? Entonces ahí tengo que acordarme de cómo se saca la longitud de una circunferencia y poner la longitud de ese anillo. Y la tensión superficial aquí va a ser la tensión superficial del agua. Déjenme ver dónde está esto de ahí, para dejarles el dato y que no estén buscando. Entonces, esta tensión superficial es 0.074 newtons por metro. ¿Ya? Entonces, tengo esa tensión superficial del agua y lo demás ya les indico. Es esto de aquí, es esa fuerza. Eso es lo que me está preguntando. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza total, que sería igual a la fuerza 1 y a la fuerza 2, porque tengo 2 puntos de contacto aquí del anillo, entonces sería el doble de esas fuerzas. ¿Ya? Ya. Y esta es más fácil, porque esta simplemente me dice encuentre el ángulo de tensión superficial para un tubo vertical sumergido en agua, si el diámetro del tubo es tanto, la altura capilar es tanto, la tensión superficial es tanto. Entonces aquí lo único que tendría que hacer es revisar bien las unidades y utilizar esto de aquí. Sí, me está dando altura, me está dando todo. Lo único que no tengo es este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces ahí simplemente es aplicar la formulación de capilaridad y fijarme bien qué significa cada una de esos datos. ¿Ok? Ya, entonces como les digo, estos ejercicios están en el campus, entonces ustedes realizan los ejercicios, entran al campus, resuelven, ponen los resultados y ahí ven si es que les salió o no les salió la respuesta. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Percepciones? ¿Está fácil, difícil? Nada. No. Bueno, entonces el lunes nos vemos, ¿ya? Intenten, por favor, hacer los ejercicios. Revisen bien la materia. Si es que necesitan alguna ayuda, me escriben al WhatsApp con confianza, ¿ok? Somos poquitos estudiantes, así que si es que me escriben al WhatsApp, yo les puedo ayudar en cualquier cosa que necesiten de los ejercicios para que no se pierdan. Porque si se pierden ahora, después va a ser terrible. Entonces, mejor ir haciendo cada vez los ejercicios y ganando práctica
en esto de las unidades y de estas formulaciones que son bastante sencillas. Ok. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Que estén bien. Chau, chau.